bienvenidos a Relatos Macabros. La suegra. Llevo tanto tiempo en esta cárcel. Aún no olvido el rostro de mis 3 hijos, pero vale la pena. Mi conciencia está tranquila y sé que ellos algún día lo entenderán. Hace más de 3 años vivía en una provincia de Yucatán, México. Mi vida no tenía mucho de sensaciones fuertes o peligrosas. Nunca experimenté momentos tan extremos como para decir que soy una asesina o algo por el estilo. Vivía con mi amado esposo y mis 3 bebés. Pero un día él se quedó sin trabajo y en los meses siguientes la economía bajó. Pasamos por muchas situaciones precarias, careciendo de todo. Mis hijos lloraban de hambre y no pudimos hacer otra cosa que irnos a la capital del estado. Allí vivían mis suegros y le era más difícil a mi esposo conseguir trabajo, ya que la familia tenía algunos negocios de turismo en la ciudad. Era muy factible irnos a vivir a su casa. Mientras nos ubicábamos en un departamento cómodo y más bien adecuado, yo no me sentía nada bien con esta decisión, pero no había de otra. Así que debí dejar mi orgullo a un lado por la estabilidad de mis hijos. Además, en la ciudad era más fácil conseguir algún instituto escolar para mis niños, y a ellos se les hacía mucho la ilusión. Por otra parte, sentía como si fuese una presión en el pecho, como una premonición de que algo cambiaría con este viaje. Mi suegra siempre fue muy consentidora con mi esposo, y yo, aunque no había pasado mucho tiempo cerca de ella, sentía que me miraba con rabia. Creo que ella pensaba que le había robado el amor de su primogénito. Su mirada penetrante confirmaba lo que no quería, y en ese motivo de mi preocupación moría de nervios. Al fin y al cabo, debí convivir con ella por un tiempo. Llegamos a Mérida y ahí estaban todos. La casa estaba dividida en 3 pisos. En el primero vivían mis suegros, en el segundo mi cuñada con su familia, y el tercero tenía la esperanza de que estuviera vacío, pero no era así. Lo tenían en alquiler, así que vivíamos en el primer piso con ellos. No puse mi mejor cara, pero al menos ella estaba entusiasmada y feliz de tener a su hijo y nieto cerca. Respiré profundo y empecé a acomodar todas las cosas en la última habitación. Esta era bastante amplia y tenía un baño interno, así que no tendría que verla tan seguido. Eso pensé. Conforme pasaban los días, todo parecía muy normal. Mi esposo tomó varios cursos para recibir el cargo que le asignaron en la empresa familiar. Mi cuñada siempre se portó de lo más amable conmigo, y eso sin contar con lo mucho que adoraba a mis hijos. Todo parecía estar bien. Aunque evitaba mucho la cercanía con la señora, había algo en ella que no me inspiraba confianza. Recuerdo que una vez tenía una reunión del colegio. Era entrega de notas y le pedí el favor amablemente de cuidarme de mis nenes mientras iba, y me respondió muy grosera. No, yo no dije nada, y organicé a los niños y me los llevé. Desde ese día empezó mi infierno. Me ponía a hacer oficios que estaban de más, y pedía que los hiciese de nuevo porque según ella no estaban bien. Así fue durante varios meses. Es decir, me trataba como su sirvienta. Por otro lado, siempre discutía con mi esposo por eso, pero este nunca me prestó atención. Hasta que cierto día, después de regresar de llevar a los niños al colegio, lo encuentro revisando mi celular. Yo me quedé inmóvil de la ira que me causé. Le reclamé y me contestó con insultos. Le arrebaté mi celular de las manos y fue peor. La señora empezó a gritar más sandeces y vulgaridades de mi presencia en su casa. Mi cuñada escuchó y bajó para ver de qué se trataba. Como pude me defendí y ella logró calmarla. Al regreso de mi esposo la discusión con él continuó y el motivo fue que la muy maldita le había tomado capturas a una conversación que horas antes había tenido con mi primo, quien me pedía el favor de encontrarnos en una cafetería para pedirme algo muy personal. Mi esposo llegó furioso y yo no sabía por qué hasta que me mostró las fotos. En ese momento sentía morir de cólera con la señora, pero sin embargo no hice reclamo alguno. Las semanas pasaron. Cada día era una discusión con la vieja por cualquier motivo, hasta por los niños y sus juegos con los primos.
Mi cuñada no prestaba atención a sus quejas, ya que ella siempre supo quiénes eran sus hijos y no creía mucho de lo que decía la vieja loca de su madre. La situación era cada vez más tensa. Le lloraba y le suplicaba de llorillas a mi esposo que no fuéramos de ahí, pero él no entraba en razón, hasta que logré convencerlo, y fue como si detonara una bomba de tiempo. Ese día, él fue y habló con sus padres. Mi suegro no dijo nada, pero en cambio la condenada señora sí, y la conversación terminó en una discusión muy acalorada, tanto que ella incluso amenazó con despedirlo del trabajo si abandonase la casa, su casa de nuevo. Todo empeoró, las quejas, los reclamos por todo, los regaños que a mis hijos por cualquier motivo. Yo ya no sabía qué más hacer. Vivía con los niños en esa habitación como si fuéramos prisioneros o ermitaños. No salíamos, incluso ni comíamos para no encontrarnos con ella en la cocina. Los niños no jugaban y siempre permanecían aburridos en el cuarto, y cuando llegaba mi esposo aprovechábamos para salir a comer. Los días pasaban y los insultos y gritos aumentaron. Yo la verdad me sentía cada vez más asfixiada, como si estuviese atrapada en un laberinto sin salida. Vivía al borde de la locura y mis noches se hacían eternas. Comencé a sufrir de insomnio. Por otro lado, mi esposo nunca quiso aceptar que su madre estaba mal y siempre pensó que yo exageraba mucho. Ya en los últimos días de sumisión y represión total, frustración y desespero, salí en busca de algún trabajo medio tiempo. Los niños no estaban en casa, de modo que aproveché para ir a una cafetería que quedaba a varias cuadras. Cuando regresé, estaba la bruja iracunda reclamando el motivo de mi salida. Yo no tuve tiempo para reaccionar y ella me quitó el bolso porque yo no quería entregar mi celular. Forcejeamos, me dio una cachetada, reaccioné y no sé de dónde saqué mi mano, le di un golpe, la tiré al piso. Yo ya no sabía de mí. Mi poco raciocinio y cordura se fueron lejos. Lo único que quería era matarla y destrozar su cráneo contra el piso. A medida que lo deseaba lo iba ejecutando con más fuerza y ansiedad. Nada se comparaba con la sensación de placer por cada golpe que le propinaba, y ni qué decir del sonido que emitía su cabeza cada vez que la destripaba en el piso. Hasta las balbosas se agrietaron, pero nada se impedía mi gozo. Tuve todo el tiempo del mundo para desmembrar su asqueroso cuerpo viejo y arrugado. Corté su cabeza, las manos, los pies, y solo me quedé con sus extremidades. El torso y la cabeza los enterré muy cerca de la casa. Había un gran lote baldío, y aprovechando que no era muy intransitado, excavé y enterré todo lo que quedaba de sus asquerosas miserias. Limpié bien la casa para no dejar ningún rastro de sangre. Con el resto del cuerpo preparé algo de cena, y como aún sobraba lo guardé en la nevera. Al fin se me ocurriría algo para consumir eso que restaba. Mi suegro no estaba en la ciudad, así que con calma iba preparando todo lo que debía hacer para que no sospecharan de lo que hice. Mi esposo llegó como a las 7 de la noche del trabajo y ya la cena estaba lista. A mis hijos les compré comida chatarra, de modo que mi marido no sospechara nada. ¿Dónde está mi madre?, preguntó de cenar un suculento plato de pernil de mamá. No lo sé. Salí un rato a conseguir un trabajo de medio tiempo. Cuando llegué encontré esta nota pegada en la nevera. Hijo, voy a un retiro espiritual de la parroquia de Guadalupe. Todo marchaba a la perfección, pues al parecer eso intentaba hacer la vieja miserable. Al día siguiente se me ocurrió la gran idea de vender unas empanaditas con la carne de sus piernas y brazos de la difunta de mi suegra. La verdad es que fue un éxito total. El rumor corría por todo el barrio y en pocos días ya no había carne. Pero como nada en la vida es suficiente, la felicidad se convirtió en angustia, pues ya empezaban a sospechar de la desaparición de la vieja, y para colmo, no dejé bien enterrada la asquerosa bruja y unos perros hallaron su cuerpo. Pronto la policía investigó por un niño que alertó a las autoridades de algo raro en aquel lote baldío. Se vinieron días difíciles. Conforme iba avanzando la investigación, iba apuntando hacia mí, pues encontraron cabellos míos y hallaron mi ADN en la bruja. Me declaré culpable y dije que con gusto volvería a hacerlo, ya que era una mujer muy despreciable y además estaba cansada de sus abusos. Mi cuñada lloraba y maldecía, pero ya no había nada que hacer. Por otro lado, mi esposo terminó en el psiquiatra al enterarse de que se comió a su mamita, en aquel exquisito plato de sopa. Mis hijas quedaron en manos de una institución para dar niños en adopción. Lo último que supe es que ya no están en el país. Y aquí estoy yo, pagando por algo que quizás no
Se pudo prevenir, pero nadie por comunidad lo quiso hacer. Ahora solo puedo decir que un psicópata no necesariamente nace. La sociedad lo hace.